Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo de Chiron 3 ardía en tonos púrpuras mientras los rayos eléctricos de la tormenta carmesí serpenteaban entre las nubes. León avanzaba por el barro sulfuroso, con el rifle colgado en la espalda y los sensores de su traje vibrando en alerta por la radiación cercana. No esperaba encontrar nada vivo en ese sector olvidado, donde las naves caían como huesos del cielo y la muerte acechaba bajo cada charco. Pero entonces la vio. Una cápsula de escape, semienterrada en una colina de polvo volcánico. El cristal del domo delantero estaba agrietado, empañado desde dentro. León se acercó con cautela. No era la primera vez que hallaba una cápsula. Pero sí era la primera vez que, al encender su linterna, una figura femenina emergía entre la niebla interior con un resplandor propio. Llevaba una armadura ceremonial fracturada en el pecho. Una corona ligera, casi como una diadema de luz líquida, colgaba ladeada sobre su frente. Su piel no era como la suya. Era más pálida, casi nacarada, con vetas doradas que palpitaban como si su sangre cantara. Sus labios entreabiertos intentaban pronunciar algo. León golpeó el seguro de la escotilla. Cuando ésta se abrió con un estallido de vapor y chispas, ella cayó en sus brazos. La sostuvo, sin saber por qué. No era humano. No era de los suyos. Pero cuando sus ojos se abrieron, aún débiles y nublados por el dolor, él sintió algo clavarse dentro de su pecho, como si una corriente invisible le uniera a esa mirada. «No. Debes tocarme, humano», susurró, apenas consciente, su voz como cristal quebrado. León no respondió. Apretó los dientes mientras la cargaba. Sentía el calor irradiar desde su piel. Una energía viva que parecía quemarle las manos, que se filtraba por su cuerpo y hacía latir su corazón con una fuerza que no era suya. Pero no la soltó. Aunque todo en su interior gritaba que debía dejarla ahí, que nada bueno nacía de tocar lo sagrado. No podía. La llevó hasta su refugio, una estación de mantenimiento subterránea abandonada por los recolectores hace décadas. La colocó con cuidado sobre una camilla improvisada. Revisó su herida, un corte profundo en el abdomen, con tejido biolumínico latiendo alrededor como si la herida misma quisiera cerrarse sin ayuda. Pero no lo lograba. Ella necesitaba asistencia. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo en voz baja, sin saber si lo escuchaba, sin saber si siquiera entendía. Cuando volvió con los vendajes, notó que sus dedos, frágiles y elegantes, se aferraban débilmente a la manta. Como si, incluso en la inconsciencia, no quisiera soltar lo poco que la protegía. Las horas pasaron. La tormenta se desató con furia sobre el refugio. León se sentó cerca, observándola respirar con dificultad. Su rostro, aún sucio y ensangrentado, tenía una belleza feroz, como una escultura viva. No era solo una alienígena. Era algo más. Algo peligroso. Algo sagrado. Y aún así, estaba ahí, bajo su cuidado, vulnerable, y no podía ignorar cómo su propia alma se agitaba solo con mirarla. No entendía lo que estaba sintiendo. Pero algo en él, algo antiguo, le decía que había cruzado una línea. Que tocarla, salvarla, había sido más que un acto de compasión. Había sido una elección. Un pacto silencioso entre dos mundos que jamás debieron encontrarse. Y en lo más profundo de su mente, mientras la noche cubría Chiron 3, León supo que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ella ya estaba dentro de él. El zumbido de los generadores apenas mantenía viva la luz en el refugio subterráneo. León la había vigilado toda la noche, dormitando con un ojo abierto, atento a cada respiración. Afuera, la tormenta había comenzado a disiparse, pero dentro, el aire estaba denso, saturado por el calor del cuerpo de la desconocida y la pregunta constante que lo consumía. ¿Quién era realmente? Despertó sin aviso. León sintió su presencia antes de verla moverse. Abrió los ojos y la encontró sentada, rígida, como una fiera herida, los ojos encendidos por una mezcla de dolor y desorientación. Su diadema de luz se había desactivado, pero en su mirada quedaba aún una autoridad inquebrantable. En un abrir y cerrar de ojos, sacó un puñal oculto entre las placas de su armadura resquebrajada y se lo apuntó al cuello. No dudaba. No temblaba. ¿Dónde están mis escoltas?
¿Mis damas? ¿Mi ejército? Escupió, cada palabra empapada de orgullo y amenaza. León no se movió. Sentía la punta del arma rozarle la piel, pero su voz se mantuvo serena. No hay nadie. Tu cápsula cayó sola. Te encontré entre la tormenta. Ella apretó los labios. Su brazo tembló apenas un instante y luego bajó el arma. ¿Me has tocado?, preguntó en voz más baja, como si la respuesta pesara más que una sentencia. León asintió despacio. Estabas muriendo. No iba a dejarte ahí. Un silencio espeso se asentó entre los dos. Ella bajó la mirada y observó su abdomen vendado, luego su mano y su piel. La suya. La de él. Como si acabara de descubrir que algo invisible los conectaba. Soy Iliara, reina de Tareen. Y tú has cometido un sacrilegio. León arqueó una ceja, sin moverse de donde estaba. Salvaste a una reina. Deberías arrodillarte. No doblo la rodilla ante títulos. Solo ante actos. Ella lo miró como si sus palabras fueran un desafío directo a su linaje. Pero en lugar de enfurecerse, bajó la mirada, confundida. Estaba herida, sí. Físicamente, pero también en algo más profundo. Algo que León no podía ver, pero sentía. ¿Qué eres tú?, preguntó ella, con voz más suave. Tus manos no quemaron. Tu sangre no gritó. Eso no es posible. León se encogió de hombros. Soy solo un hombre. Nada más. Ella negó con la cabeza. No. Has tocado a la descendiente del eje estelar, guardiana del linaje sagrado. Eso no es nada. Eso cambia todo. Se quedó en silencio. Las palabras parecían dolerle más que la herida. Se abrazó a sí misma, la espalda recta como si aún llevara una capa imperial, pero con los ojos perdidos en un recuerdo lejano. Él la observó. Cada gesto, cada grieta en su coraza. No era solo una reina. Era una mujer sola, atrapada en un mundo ajeno, con la corona quebrada y el orgullo colgando de un hilo. Y pese a todo, mantenía su fuego. León se acercó lentamente y dejó junto a ella un recipiente con agua templada. No dijo nada. No la tocó. Pero sus ojos hablaron por él. Ella lo miró por encima del borde del recipiente. Y en ese instante, algo cambió. No fue un gesto grande ni un suspiro dramático. Fue apenas una pausa, una respiración compartida. Y aunque sus mundos estuvieran a galaxias de distancia, por primera vez no se sintieron tan lejos. El cielo no dio aviso. Simplemente se abrió. Primero fue un zumbido agudo que partió la calma en dos. Luego un rayo vertical de luz carmesí que rozó las montañas distantes e incendió las nubes. León se giró de inmediato, tomó su arma y en un solo vistazo supo lo que venía. Las coordenadas eran claras. El Imperio Zalet había llegado. Nos encontraron, dijo, con la mandíbula tensa. Iliara ya estaba de pie, apoyada contra la pared, los labios apretados y el rostro endurecido. Había vuelto a ser la reina. Aunque no llevaba su corona, sus ojos hablaban de guerra. No pueden vernos aún. Deben estar rastreando residuos energéticos. Pues no tardarán. Este refugio no resistirá un segundo ataque orbital. Ella caminó hacia él, cada paso como el de una emperatriz que no se rinde, aunque el mundo esté en ruinas. Tomó el cinturón con su cuchillo ceremonial, lo ajustó sobre su cadera y clavó la mirada en León. Debemos movernos. Ahora. Él asintió sin hablar. No había tiempo para discutir. Reunió lo necesario: armas, munición, botiquín. Ella lo seguía sin queja, aunque su herida aún sangraba bajo la armadura. Pero no se detuvo. Ni una sola vez. Cuando salieron al exterior, la tierra ardía en tonos violetas y rojos. Drones exploradores surcaban el cielo como sombras metálicas. León la tomó de la mano sin pensar. Iliara se detuvo un instante, sorprendida por el contacto. Lo miró. No deberías tocarme, murmuró. Ya lo hice, respondió él sin soltarla. No pienso dejarte atrás. Ella no respondió. No lo apartó. Solo apretó su mano, fuerte,
como si en ese gesto hubiese más verdad que en cualquier juramento imperial. Corrieron por la jungla volcánica, entre árboles de savia negra y raíces vivas que crujían al pasar. León abría camino con el rifle. Y Liara, aunque herida, lo seguía con la agilidad de una cazadora. Las explosiones retumbaban detrás de ellos, derribando árboles, quemando el suelo. El cielo se deshacía en fuego. Cuando llegaron al cañón humeante, supieron que era su última oportunidad de escapar del cerco. Pero el salto era alto. Demasiado para ella en su estado. «No puedo», dijo Iliara, mirando el borde rocoso al otro lado. «No con esta herida». León no lo pensó. Se agachó, la cargó sobre su espalda como si no pesara nada, y corrió. Ella no protestó. Sintió su respiración en el cuello. El calor de su cuerpo, la tensión de sus dedos aferrándose a su pecho. En medio del caos, por un instante, solo escucharon sus latidos, sincronizados. El salto fue ciego, ciego y desesperado. Cruzaron. Rodaron por la otra orilla. León se levantó primero, jadeando. Iliara estaba debajo, su rostro cerca del suyo, sus labios apenas a unos milímetros. El mundo ardía a su alrededor, pero sus miradas se fundieron en un solo punto: ellos. «Si sobrevives a esto, el castigo será mío», susurró ella, la voz quebrada entre el dolor y algo más. León no supo qué contestar. No necesitaba. Porque ella ya se había inclinado, con los ojos cerrados, y lo besó. No fue un beso dulce ni tímido. Fue un beso lleno de rabia contenida, de miedo, de deseo reprimido y promesas no dichas. Un beso como si no hubiera mañana. Como si el universo ya los hubiese condenado, pero quisieran desafiarlo juntos, aunque fuera por un segundo más. Y entonces lo escucharon. El zumbido agudo. Más cerca. Más bajo. Drones. Escuadrón Zalet. Ella se apartó con los labios aún temblando. León alzó su rifle. Iliara desenfundó su cuchillo. Uno al lado del otro, la reina y el exiliado, con la muerte a las puertas y el fuego reflejado en sus ojos. No corrían más. Iban a luchar. El eco de los disparos seguía rebotando en las paredes del cañón cuando León e Iliara alcanzaron el siguiente refugio, una base de suministros abandonada, construida décadas atrás por una corporación minera que había huido de Chiron 3 al primer estallido de guerra. Las compuertas de acero estaban oxidadas pero intactas. León las forzó con una palanca hidráulica, y ambos se deslizaron dentro justo cuando una patrulla de drones sobrevolaba la entrada. Oscuridad. Solo el zumbido lejano de los sistemas de energía primaria y el goteo constante de humedad en las paredes. León avanzó primero, con el rifle en alto. Iliara, detrás, caminaba con dificultad, cada paso más lento, su respiración entrecortada. Cuando llegaron al centro de mando, ella se desplomó sin previo aviso. Iliara, susurró León, dejándose caer a su lado. La sostuvo con ambas manos, sintiendo el calor inhumano de su cuerpo quemándole las palmas. La colocó sobre una superficie metálica, quitándole la parte inferior de la armadura con manos firmes y rápidas. La herida se había reabierto. El vendaje improvisado estaba empapado de sangre azul brillante. León encendió una lámpara de emergencia, tomó el sellador biomédico y aplicó la sustancia sobre el corte con precisión. Ella se quejaba entre dientes, el sudor resbalando por su cuello, pero no se apartaba. «¿Por qué no me dejas morir?», preguntó con voz ronca, sin abrir los ojos. León no respondió al instante. Solo se quedó en silencio, limpiando la herida, observando cómo las fibras internas de su cuerpo se cerraban lentamente. Aquel proceso no era humano. Era más ancestral. Como si dentro de ella viviera algo que desafiaba la muerte por pura voluntad. «Porque no quiero verte morir», dijo al fin. Ella abrió los ojos. Lo miró, seria, respirando con dificultad. Sus pupilas brillaban como oro líquido bajo la luz tenue. «No entiendes lo que significa, lo que hiciste». León se sentó a su lado, agotado. «Te salvé. Eso es todo». «No», negó ella, con amargura. «Me tocaste cuando no debías. Me viste sin corona. Sin poder. Me trataste como a una igual. Eso no ocurre entre nuestros mundos. Nunca».
Y sin embargo ocurrió, respondió León, mirándola sin miedo. Estoy aquí. Y tú también. Ella bajó la mirada. No eres como los otros humanos. No tiemblas, no te arrodillas, no me adoras, ni me odias. No necesito dioses ni reinas. Solo quería salvarte. Eso fue todo al principio. ¿Y ahora? La pregunta flotó en el aire como una cuchilla invisible. Él no contestó. Solo la miró. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo palabra. El silencio se volvió íntimo. No vacío, sino cargado. Lleno de respiraciones contenidas, heridas abiertas, emociones desordenadas. Y deseo. Ella fue la que rompió el silencio. Me enseñaron desde pequeña que si alguien tocaba mi piel, sin permiso, su vida quedaba marcada por el castigo real. León sonrió apenas. ¿Y tú piensas castigarme? Quiero, comenzó, pero su voz se quebró. Cerró los ojos con fuerza, como si le doliera hablar. Quiero entender por qué, cuando tus manos me tocaron, no sentí ira. Sentí alivio. Como si hubiera esperado ese momento durante toda mi vida y no lo supiera hasta que ocurrió. León no se movió. Solo acercó su mano lentamente. La puso sobre la suya. Ella no la retiró. Podríamos morir mañana, dijo él. Quizá hoy mismo. Pero ahora estamos vivos. Eso debería significar algo. Y Liara lo miró. Se inclinó despacio, acercando su rostro al de él. No lo besó. Solo lo rozó con los labios, lo justo para que su aliento se mezclara con el de León. Significa que has despertado algo que nadie jamás debió tocar, susurró. Y ahora no sé cómo detenerlo. El sistema de alarma se activó de pronto. Un pitido agudo les recordó que aún estaban siendo perseguidos. Zalet no se había rendido. Ella se incorporó como una sombra peligrosa. Volvió a colocarse la armadura, aún temblando, pero con los ojos ardiendo de determinación. No volveré a huir, dijo. Tampoco yo. Entonces pelearemos juntos, murmuró ella, observándolo, casi con una sonrisa que parecía imposible en su rostro frío. Juntos. Y aunque la base estuviera cayéndose a pedazos y los cielos escupieran fuego, algo en ese pequeño refugio se mantuvo firme. No era concreto. No era acero. Era la conexión invisible entre dos almas que jamás debieron tocarse y que ahora eran imposibles de separar. La alarma seguía sonando, cortando el aire con su tono agudo como una daga en los oídos. León revisaba su rifle mientras las puertas de emergencia vibraban bajo el impacto de los drones que golpeaban desde fuera, intentando forzar la entrada con rayos térmicos. Y Liara se movía con una precisión implacable, sus dedos bailando sobre los controles viejos de la sala táctica, activando lo poco que quedaba del sistema de defensa de la base. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó él, sin apartar los ojos del visor. Minutos. Tal vez menos. Las puertas no resistirán otro asalto coordinado. Entonces nos quedamos aquí. Ella giró la cabeza con lentitud y lo miró. No con sorpresa. Con respeto. Podrías huir. Si tomas el túnel de mantenimiento, podrías escapar por el lado oeste. Zalet no ha cubierto ese flanco. No pienso irme sin ti. Y Liara lo sostuvo con la mirada. Había fuego en sus ojos, pero también algo nuevo, algo que no era de reina. Algo que pertenecía solo a ella, como mujer. Eres insensato. Y valiente. Y no sé cuál me molesta más. León sonrió mientras apretaba los dientes, ajustando el seguro del rifle. A ti no te molesta. Solo te asusta. Ella caminó hacia él. Despacio. Como si cada paso pesara siglos. Y cuando estuvo lo bastante cerca como para que su aliento lo rozara, bajó la voz hasta convertirla en una confesión. Me aterra que no sienta miedo contigo. Que mi destino, mi deber, todo lo que juré proteger, parezca desvanecerse cuando estás cerca. León no respondió. Solo levantó una mano y rozó su mejilla con los dedos. Ella no se apartó. Cerró los ojos por un segundo, inclinando el rostro hacia su palma. Y ese instante, ese silencio íntimo, fue quebrado por una explosión que sacudió los cimientos del refugio. Las puertas cedieron.
Drones de combate irrumpieron con una lluvia de chispas y humo. Las balas de energía cruzaron el aire. León se giró y disparó con precisión brutal, derribando al primero con un disparo limpio al núcleo. Iliara rodó hacia un costado, desenvainó su cuchilla curva y, con un grito que parecía arrancado de otro mundo, cortó en dos al segundo aparato que intentaba flanquearlos. La lucha fue feroz, rápida, brutal. Cuerpos mecánicos caían destrozados por el suelo, mientras chispas y cables ardían como serpientes de fuego. León cubría los flancos y Liara se movía como una sombra letal. Cada golpe suyo era elegante, exacto, implacable. Pero eran demasiados. Un proyectil impactó cerca de León y lo lanzó contra una pared. El mundo giró un instante. Sangre brotó de su ceja. El arma cayó de sus manos. Iliara lo vio caer y gritó algo en un idioma antiguo, una orden que desgarró el aire como un rugido sagrado. Saltó sobre él, protegiéndolo con su cuerpo, su cuchilla girando en una danza de muerte. La sangre azul corría por su costado, pero ella no se detenía. No hasta que el último dron explotó contra la pared trasera, dejando humo y silencio. León abrió los ojos. La vio arrodillada sobre él, respirando agitada, temblando, cubierta de sangre que no era solo suya. —¿Estás viva? —susurró él, tosiendo. —Estoy contigo. Eso basta. Se inclinó y lo besó de nuevo. No por impulso. No por desesperación. Fue una afirmación. Un grito mudo en medio del campo de batalla. Un te elegí sin necesidad de decirlo. Y cuando sus labios se separaron, ella apoyó la frente contra la de él, cerrando los ojos. Si muero esta noche, murmuró, quiero que el último aliento lo respire así. Con tus manos sobre mí. Con tu corazón latiendo junto al mío. No vas a morir. León se levantó, tambaleante, pero con los ojos decididos. Tomó su arma. Ella lo imitó. Las alarmas se habían detenido, pero no porque todo hubiera acabado. Era el silencio que anunciaba la siguiente ola. Y allí estaban. Uno al lado del otro. Llenos de heridas, de promesas no dichas, de sentimientos que habían nacido donde nunca debían florecer. Reina y exiliado. Luz y sombra. Y por fin, guerreros. El silencio era denso como ceniza cuando salieron del refugio destruido. El cielo aún ardía, pero los drones no habían regresado. Al menos no por el momento. Las colinas de roca negra temblaban con ecos lejanos, y desde el horizonte una nueva amenaza se acercaba. Un crucero Zalet descendía como un dios de guerra, su silueta metálica bloqueando el sol moribundo. León e Iliara se miraron. No necesitaban palabras. Subieron a las alturas de la vieja torre de señalización. Desde allí, podrían activar la baliza de largo alcance que había sido olvidada por años, enterrada bajo escombros. León sabía cómo encenderla. Iliara, cómo protegerlo. Eran una fuerza de dos, rota y completa al mismo tiempo. Mientras él trabajaba, ella permanecía vigilante, su cuerpo herido aún vibrando con el fuego de la batalla anterior. Su cabello, empapado en sudor, se pegaba a su rostro, pero sus ojos eran puro poder. León la observó de reojo mientras conectaba los circuitos. A pesar de todo lo vivido, aún le parecía irreal que estuviera allí, luchando a su lado, eligiéndolo a él. Cuando se active la señal, no habrá vuelta atrás, dijo él. Si vienen por nosotros, no serán pocos. Vendrán muchos, respondió ella sin dudar. Pero esta vez no huiremos. La baliza se encendió. Un haz de energía surcó el cielo, alto, brillante, desafiando las sombras del crucero que ya se desplegaba sobre ellos. Desde el horizonte comenzaron a emerger cazas Zalet. Cientos. Como una nube viva, venenosa. León levantó el rifle, pero Iliara lo detuvo. No así, dijo. No moriremos solos. Ella alzó el puño cerrado y murmuró unas palabras en su idioma natal. Un símbolo ancestral brilló en su pecho, como si su linaje se reactivara en la sangre misma. Desde las colinas respondieron luces. Una, luego otra, luego decenas. Naves con la marca de Tareen emergieron del subsuelo, ocultas durante siglos, esperando solo su señal. La rebelión real había empezado.
Las naves aliadas surcaron el cielo con velocidad letal. Láseres rasgaron el aire. Explosiones sacudieron las nubes. Iliara se lanzó desde la torre con la ligereza de una guerrera divina, cayendo sobre uno de los cazas enemigos con una lanza energética robada, abriéndolo en dos en pleno vuelo. León se cubrió entre los restos, derribando enemigos desde el suelo, su puntería implacable, sus manos firmes, su corazón latiendo al ritmo de la guerra. La batalla fue un rugido continuo. Pero no retrocedieron. Cuando el humo se disipó, la torre aún se mantenía. El crucero Zalet, derrotado, caía en pedazos desde el cielo como una lluvia de fuego que iluminaba la victoria. Iliara aterrizó junto a León, jadeando, con una sonrisa manchada de sangre en los labios. Él dejó caer el rifle y la tomó entre sus brazos sin decir nada. Ella no se resistió. Podríamos haber muerto 1000 veces, dijo él, contra su cuello. Y en cada una, te habría elegido de nuevo. Se besaron entre ruinas y gloria, entre humo y cielo limpio, y el mundo pareció detenerse solo para ellos. Días después, la resistencia de Tareen se consolidó. León fue recibido en la corte no como un extranjero, sino como el compañero de la reina. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con reverencia. Pero ninguno se atrevía a negar lo evidente: ella lo había elegido. En los jardines del Palacio Estelar, bajo la luz de 3 lunas, Iliara caminaba descalza entre los árboles cristalinos. León la encontró allí, como cada noche, en silencio. «Dime que esto no es un sueño», le pidió él, acariciándole la cintura. «No lo es», susurró ella. «Es la consecuencia de todo lo que fuiste para mí. Mi salvación. Mi locura. Mi libertad. ¿Y tú, qué eres para mí?». Ella sonrió, tomándole la mano, guiándolo entre los árboles hasta el lago de agua negra donde los reflejos bailaban como estrellas. «Soy tu reina, si aún me quieres». «Eres mi todo», dijo él, y la besó de nuevo, ya sin miedo, ya sin fuego sobre sus cabezas. Solo amor. Solo vida. Solo ellos.